Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y la noticia de este 1 de abril, bueno, una de las tantas que ocurren en nuestro país, es que el grupo criminal de Iván Mordisco conformó un nuevo bloque, es decir, va a haber más criminales en diferentes departamentos del país. Según el anuncio, van a operar en 4 departamentos y por eso se ha cuestionado que mientras el gobierno del presidente Petro habla de paz total y de una reanudación de los diálogos con este grupo criminal, pues ellos se siguen expandiendo en el territorio nacional. Y nuestros invitados para hablar de este tema, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático y el representante Hernán Cadavid, también de la misma colectividad. Es un gusto que estén con nosotros, representante Cadavid, y quiero empezar con usted. ¿Qué opinión le merece este anuncio que por demás lo hacen estas personas a través de las redes sociales como si fuera un gran acontecimiento? Bueno, Diego, gracias y un saludo especial a usted, a su audiencia que es inmensa, al senador Miguel Uribe, por supuesto. Varias conclusiones de muchísima preocupación, Diego, porque justo veníamos haciendo un corte de cuentas de lo que está pasando con el crecimiento exponencial por parte de esa disidencia de las FARC. Cómo ha crecido fenómenos como el reclutamiento. El año pasado fueron más de 170 menores de edad reclutados. La expansión en más de 230 municipios de Colombia. La cobertura del territorio, cómo cada vez se va extendiendo más y cómo a esa fuerza ilegal se le ha adjudicado el resurgimiento en los números de minas antipersona, entre tantas otras cosas. Como si eso no fuera poco, pues días recientes se acaba de anunciar por parte de Mordisco y compañía cómo contribuyeron a la campaña de Gustavo Petro, situación no desmentida por demás, pero adicional a esto, cómo los han beneficiado bajo la figura de cese bilateral del fuego, donde los únicos beneficiados pues evidentemente han sido esas guerrillas que se han dedicado a crecer, a seguir extorsionando, mientras la fuerza pública está de manos atadas. Senador Miguel, ¿y cuál es su opinión frente a este anuncio? Diego, un saludo especial a usted, a su audiencia, a Hernán Cadavid, un saludo especial. Una vez más se comprueba que Gustavo Petro nos está devolviendo a las peores épocas de la violencia en el país. Durante años nos acostumbramos a ver cómo se desmontaban los bloques de las FARC y de las diferentes organizaciones criminales. Pero ahora se nos da una noticia absolutamente, diría yo, preocupante, y es la creación de un nuevo bloque de las FARC. Pero además, casi que de una manera cínica, se presenta impunemente al país la creación de este bloque, en donde además se confiesa que durante los últimos 2 años del gobierno de Gustavo Petro se han reclutado decenas, cientos de niños, de jóvenes, que vale la pena recordar, Gustavo Petro y su gobierno están de acuerdo que se recluten menores de 18 años, de 14, de 15, 16 y 17 años. Pero además es una invitación abierta a los jóvenes de Colombia. Y lo que queda claro es que no solamente están creciendo, como ya lo decía Hernán Cadavid, sino que además tienen entonces mayor control territorial, tienen mayor número de miembros, tienen mayor número de bloques. Pero lo que es además importante resaltar es que particularmente estas disidencias de las FARC, este bloque de las FARC, es el que más violaciones al cese de fuego ha tenido. Entonces son organizaciones que se vienen fortaleciendo mientras Gustavo Petro les ofrece impunidad. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que entender que la paz no se consigue con impunidad. La paz se consigue con una política seria de seguridad que incentive al criminal a someterse a la ley y dejar las armas. Lo que Gustavo Petro está haciendo es todo lo contrario, es promoviendo la criminalidad. Y la noticia, vuelvo, repito, de hoy es absolutamente preocupante, porque es la consolidación o la materialización de lo que tanto hemos denunciado, y es el crecimiento de estas organizaciones criminales. Yo quiero terminar con esta introducción. De los 1.103 municipios de Colombia, de los 1.103 municipios, 400 municipios están bajo control territorial de las FARC, ELN y Clan del Golfo. Es decir, prácticamente los colombianos estamos sometidos a la criminalidad, a la violencia, y los jóvenes absolutamente abandonados.
Y sobre todo, representante Cadavid, ¿qué sentido tiene si se está en una mesa de diálogo, si el gobierno ha brindado la posibilidad de un cese al fuego, que exista esta expansión? Porque es que mire, un bloque está compuesto por 5 frentes, es decir, es un número importante de hombres que van a estar en estas regiones del país. Estamos hablando de 4 departamentos, pero ¿qué sentido tiene hacer esta expansión si se está buscando una salida negociada? Pues Diego, sin duda alguna es el fortalecimiento por parte de esas estructuras, pero además hay un efecto totalmente lesivo que aquí no se ha medido, y es la combinación de las formas de lucha que pensábamos era un aspecto proscrito de la vida nacional. Pero aquí nos han centrado una vocería política que es la que dice cuándo avanzan las negociaciones y cuándo no, cuándo inician y cuándo no reinician. Y segundo, pues hay un componente de expansión de capacidad violenta, es decir, hay unas FARC que están en la política, no solamente las del Congreso, que siguen hablando además a nombre de esas ideas, sino de ese grupo específico de las disidencias y el fortalecimiento militar. Alguien diría bajo cualquier circunstancia que entonces hay que negociar con ellos para que no sigan creciendo, que fue el camino que llevó a los anteriores gobiernos en las décadas de los 80 y del 90 a la consolidación en número de hombres y de poder territorial de esas guerrillas. Está probado que eso es una fórmula fracasada. Y ahorita pues nos quieren volver a traer a esa vieja fórmula, por supuesto con la contribución, o por lo menos con la nula capacidad de acción del Ministerio de Defensa de Iván Velázquez y ahorita del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, que uno no lo escucha por ninguna parte diciendo que desmiente o que rechaza ese tipo de afirmaciones. Un comentario como eso ya debió haber tenido la decisión de cualquier gobierno serio de pararse de la mesa o condicionarla, pero aquí nada ha sucedido. Entonces, en resumen, nos han retornado a la combinación de las fuerzas, de la combinación de las formas de lucha. Política activa, vocería política y mediática y poder de las armas expandiéndose, Diego. Senador Miguel, mire, este nuevo bloque operará en el Cauca, Huila, Tolima y Quindío. Digamos, estos 2 últimos departamentos, pues en la historia de nuestro país ha tenido presencia guerrillera, pero digamos que este tema habían sido combatidos fuertemente por nuestras fuerzas militares, pero ahora, entonces prácticamente que todo el sur y el occidente del país está nuevamente copado por estos criminales. Así es, Diego, y insisto, de 1.103 municipios, 400 tienen control territorial del ELN, FARC y disidencias de las FARC, o FARC, que realmente, como bien lo decía Hernán Cadavid, prácticamente son los mismos, los que están en el Congreso y los que siguen delinquiendo. Tienen la misma ideología, perseguían lo mismo. Y lo que es evidente, Diego, que no podemos perder de vista, es que las FARC prácticamente está donde la encontró Álvaro Uribe en el 2002, en los mismos municipios, en los mismos departamentos. Y por eso insisto en que nos están devolviendo a la peor época de la violencia. Es que no podemos perder de vista que Colombia ya recorrió este camino. Son muchas las vidas de hombres y mujeres entregadas para proteger este país y enfrentar la criminalidad. Y de un soplazo, de un momento a otro, Gustavo Petro está prácticamente deshaciendo esa historia de esfuerzo que hicieron las fuerzas militares y en general las instituciones colombianas para superar esos episodios. Como usted bien dice, departamentos que ya no tenían presencia guerrillera, hoy vuelven a tener. Pero además estamos viendo las mismas imágenes, ¿no? Lo vimos hace poco en el Tolima, precisamente esas imágenes devastadoras de la guerrilla, pues actuando como si no hubiera ningún tipo de Estado a cuál temerle o ningún gobierno con el que estuviera compitiendo. Y yo quiero insistir en esto, el gobierno es absolutamente flexible, por no decir mediocre, porque al final lo que hemos visto es un gobierno débil, un gobierno que no se le para en la raya a los grupos criminales. Di el ejemplo rápido ahora del ELN, del acuerdo que firmó la delegación del gobierno con los criminales del ELN, donde prácticamente les autorizan reclutar jóvenes de 18, de 17, 16 y 15 años. Inaceptable, escandaloso, indignante. Recordemos que hubo además una negociación de las violaciones al cese del fuego por parte del gobierno ante las FARC.
este tipo de pronunciamientos, como decía Hernán Cadavid, deberían llevar a que se parara de la mesa de negociación el gobierno y que de alguna manera alzara su voz en protesta o rechazo, pero todo lo contrario, lo que vemos es un gobierno absolutamente sometido a los criminales, porque al final tampoco podemos perder de vista que el gran proyecto político de Gustavo Petro es la paz total, y la paz total no es otra cosa que la impunidad absoluta a todos los criminales de Colombia, casi que comprándolos o comprando su apoyo o en su defecto pagándoles el apoyo político y económico que recibió para llegar a la presidencia. ¿Iba a decir algo sobre esto, representante Cadavid? No, sin duda alguna. Digamos, complementando lo que dice el senador Miguel Uribe, la única explicación que existe para que un gobierno no reaccione ante semejante situación, ante semejantes anuncios, ante semejantes amenazas, es que no podemos olvidar que hace apenas no más de 10 o 12 días se emitió un trino desde la cuenta de esa guerrilla diciendo que habían contribuido a la elección de Gustavo Petro, pero es que ¿en qué democracia se puede permitir eso o qué gobierno podría aceptar eso y seguir negociando como si nada pasara? Lo único que explica que eso no haya generado una reacción concreta, dura por parte de un gobierno es precisamente que exista esa connivencia. Y lo que hoy sucede, cuando el Estado Mayor Central o las FARC, al final del día son las FARC, eso no tienen esos otros apellidos porque por el otro lado va Marquetalia, por el otro lado los unos, pero son las FARC que están en plena acción, creciendo. Quiero además dar un detalle, Diego, y es que el gobierno no ha tenido el control sobre los miembros que supuestamente se desmovilizaron y que habrían retornado a integrar esas filas y que todavía les siguen pagando algunos subsidios de cuenta del proyecto o el acuerdo del 2016. Eso es un tema muy importante porque mientras muchos de esos están en armas, pues también están recibiendo beneficios del Estado en este momento. Miren que Pastor Alape, en una entrevista que nos concedió aquí en Semana, dijo que muy seguramente Iván Mordisco estaba riéndose del presidente Gustavo Petro y que esa negociación no iba para ningún lado, que incluso cuando Mordisco estuvo con ellos, pues era una persona que no representaba ninguna unidad y que sencillamente estaba en el mundo delictivo y ahora viviendo del narcotráfico. Si Pastor Alape dice eso de que se ríe del presidente, senador Miguel Uribe, ¿por qué el gobierno sigue insistiendo en un diálogo político? Pues yo creo que lo dijo de otra manera, yo ya lo mencioné y lo dijo de otra manera Hernán Cadavid, hay una convivencia absoluta, no solo ideológica, sino probablemente también cómplice entre estos criminales y el gobierno nacional. Es que Iván Mordisco dijo hace unos días, y ya lo dijo también Hernán Cadavid, que apoyaron a Gustavo Petro a la presidencia y que se sienten, no recuerdo la palabra que utilizó, engañados o una cosa así, que se sienten engañados por parte de Gustavo Petro. Entonces, a eso, ¿cómo respondió Petro? Primero, no desmintió lo que dijo Iván Mordisco, sino que arremetió contra el presidente Uribe. Ustedes recuerdan que en uno de esos viajes en Córdoba arremetió contra el presidente Uribe, sí, diciendo y locuras. Entonces, al final, yo me pregunto... Quiso decir que la cuenta de Twitter era falsa. El presidente Petro también intentó decir que era falsa la cuenta de las FARC y resulta que no. No es falsa. No es falsa. Entonces uno empieza a ver, pero es que a ver, si echamos, digamos, yo creo que todo este recuento empieza a ser importante para lo que en Colombia se está consolidando, que si no somos oportunos en destaparlo, podemos perder nuestra democracia y el futuro democrático en Colombia. Primero, no podemos perder de vista que en campaña, y ustedes, Diego, en Semana fueron fundamentales en la denuncia de unos videos que demostraron que Gustavo Petro estaba negociando con criminales. Primer punto. Conocimos la visita de su hermano Juan Fernando Petro y el exalto comisionado para la paz a La Picota, donde se les ofreció lo que en aquel momento se llamó perdón social y llamamos como el pacto, o denominamos como el pacto de La Picota, en donde a cambio de apoyo político tendrían un perdón social o llámese impunidad. Tenemos al hijo del presidente confesando que lavado de activos y enriquecimiento ilícito por ingresos de plata del narcotráfico a financiar la campaña. Tenemos audios de altos funcionarios del gobierno que nos recuerdan la financiación irregular, pero además denuncias de periodistas que en diferentes zonas como en Casanare recibieron plata de narcos para financiar la campaña política de Petro. Tenemos la confesión de Juan Fernando Petro,
hermano del presidente, que dice claramente que ellos negociaron el apoyo con criminales políticos y que pues, él estima que pueden ser 1 millón de votos los que recibieron gracias del apoyo de los criminales desde las cárceles. Iván Mordisco sabe y dice que apoyó a Gustavo Petro y que se sienten engañados hoy por él. Perdón, es decir, esto no es la oposición inventándose una teoría de conspiración, sino estos son los aliados de Gustavo Petro desenmascarándose a sí mismos. ¿Y por qué es importante? Porque el gran proyecto político de Gustavo Petro es la apuesta de la supuesta paz total, que no es otra cosa que la impunidad absoluta. Ante las mismas pronunciamientos de Pastor Álave y de otros, pues lo que no queda, que es la pregunta suya, Diego, pues solo me queda decir que si ellos mismos reconocen que Iván Mordisco se está burlando del presidente, pues el punto central es que lo que hay de por medio no es el interés de conseguir la paz, es algún acuerdo diferente que es el que aquí hemos venido denunciando entre los criminales y Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro entiende que su supervivencia en el poder y mantener su proyecto, más bien la supervivencia de su proyecto político en el poder y de mantenerse él en el poder en el futuro puede depender del apoyo político de los criminales, como ya lo tuvo una vez. Y ese puede ser la gran amenaza que tengamos. Es que no se nos puede olvidar que Petro sí quiere hacer una constituyente. Que legalmente no tenga la facultad de hacerla no quiere decir que no va a insistir buscar mecanismos adicionales. Y un tema central para aferrarse al poder es tener estructuras criminales como esas. Es que eso fue lo que hizo Chávez y Maduro. Recordemos los colectivos bolivarianos y ese tipo de experimentos violentos que tuvo Chávez y que hoy tiene Maduro. En ese sentido, representante Cadavid, quiero preguntarles algo a los dos, que son escenarios que se han hecho ante los anuncios del presidente de una constituyente. ¿Creen que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país, pueda el presidente Petro acudir a un estado de excepción por la seguridad y de ahí empezar a hacer las movidas políticas que él quiera? ¿Cabe esa posibilidad, representante Cadavid? Pues Diego, yo del gobierno Petro, digamos, no menospreciaría cualquier salida que quieran intentar, más allá de si tiene la viabilidad jurídica o no. Ellos no son unas personas que tengan un criterio institucional, sino nada de esto que acaba de hacer un recuento muy detallado el senador Miguel Uribe estaría pasando si estuviéramos al frente de una persona que tuviera una concepción institucionalista y democrática. Evidentemente no lo es así. Algo se va a inventar y él no va a utilizar los canales ordinarios, por llamarlo de esa forma, sino que va a tomar camino de las vías de hecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, frente a esta discusión en la que ha encajado al país sobre si constituyente sí o no, yo no he visto que por lo menos así fuera para teorizar en algunas de las discusiones que ha pretendido dar, uno de los puntos de justificación sea, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra las drogas. Todo lo contrario, es uno de los temas que más omite. Pero además hay que decir que es de los temas más peligrosos para la democracia colombiana. Casi que las cuentas nos pueden estar dando en más de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Ese es el combustible de cada uno de esos grupos. Esos grupos se paran, así como se paran a desafiar la institucionalidad, al pueblo colombiano, al Estado colombiano, a decir, y vengo a crear otro frente, es porque se están financiando de la lucha, del producto del narcotráfico y de la lucha del narcotráfico que no da el gobierno y que ha omitido por completo. Temas como la disminución en las metas de erradicación, temas como haber obviado la discusión sobre quiénes son los cabecillas y máximos responsables de esos grupos del narcotráfico, le están dando todo el combustible posible para que esta gente, como en las anteriores épocas de los 80, solo que con brazalete, nuevamente desafíen al Estado colombiano en la manera como lo están haciendo. ¿Algo que decir, senador Miguel, sobre la pregunta que le dice ahora el representante Cadavid? ¿De ese escenario, sí, de esas hipótesis de las que se habla? Sí, sin duda. Este es un tema central. Mire, yo tengo que reconocer y confesar que hace unas semanas yo pensaba que la propuesta de constituyente Gustavo Petro era solamente una cortina de humo. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 trae la forma de modificarse, es decir, a diferencia de la Constitución de 1886 que no contemplaba reglas para modificarse, la Constitución del 91 tiene unos artículos entre el 374 y 377
que básicamente establece 3 mecanismos para modificarse: referendo, una ley estatutaria o una Asamblea Nacional Constituyente. Y en la Asamblea Nacional Constituyente establece básicamente un procedimiento clarísimo: Congreso, una ley al Congreso, después un control de constitucionalidad en la Corte Constitucional y finalmente una votación que debe contar, si no estoy mal, con más de 13 millones de personas, donde la mitad más uno diga que están de acuerdo con hacer una constituyente. Pero además la constituyente debe circunscribirse a un alcance particular que debe estar explícito en la ley. Entonces en ese momento dije, es imposible, Petro no tiene cómo hacerlo. Ahora, Petro ha venido construyendo una teoría donde divide el poder constituido o el poder constituyente. Poder constituyente, entiéndase como el poder el control, es decir, como el pueblo, pues el constituyente primario, el titular de lo que llamamos el poder político, que en contraprestación está el poder público, que sería el poder constituido, que seríamos los congresistas, el presidente, etcétera. Y esa teoría, ¿por qué la viene construyendo? Porque de alguna manera hay antecedentes en los últimos 100 años de Colombia. En los últimos 100 años podríamos encontrar varios, pero podríamos ir incluso a la misma constituyente o al referendo de la Junta Militar o, en su defecto, al referendo que utiliza Núñez para hacer la Constitución de 1886. Y el tema es que prácticamente lo que dice es que el pueblo, el constituyente, no tiene límites para autorreformar la Constitución. Y lo que eso puede llevar es a lo que usted acaba de decir, que Gustavo Petro en unos meses diga: el Congreso no me va a aprobar una ley, pero tenemos que hacer una constituyente porque el pueblo lo reclama. Y entonces voy a hacer un decreto de estado de excepción en donde prácticamente lo que voy a convocar es a un referendo o a una consulta para hacer una constituyente, ¿no? Y entonces eso va a tener control automático de constitucionalidad, y ahí la Corte Constitucional va a tener una responsabilidad gigantesca porque determinarán si vamos al fin o no de la democracia. Recordemos que el fin de la democracia venezolana fue la constituyente de Chávez, y ni se diga la constituyente de Maduro del 2017, donde además Petro está haciendo cosas similares, y es que está, en vez de apelando a la mayoría del país, está buscando pequeños nichos de poder con los que él cuenta, porque no cuenta con la mayoría, y quiere entonces a partir de eso nutrirlo una posible y eventual constituyente. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que no podemos perder de vista primero que la constituyente para Petro es una realidad, que él la quiere hacer, que quiere quedarse al poder, que si las instituciones por algún momento flaquearan, podría lograr su cometido y llegar a realizarlo. Y por último, que no va a renunciar bajo ninguna circunstancia a hacer política en vez de gobernar, que es lo que prácticamente nos está llevando a hacer. Entonces, creo que es muy preocupante la teoría y la hipótesis de que sí puede adelantar una constituyente vía decreto, siempre y cuando tenga a la Corte Constitucional de su lado, y por eso digo, serán ellos los que tendrán la responsabilidad en última instancia de proteger la democracia colombiana. Pues veremos a ver qué ocurre. Senador Miguel Uribe, representante Hernán Cadavid, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, mientras que se hace este anuncio de la expansión de los criminales de las FARC. Se adelantan unas reuniones extraordinarias. ¿Para qué? Para iniciar nuevamente en algunas semanas una ronda de paz con estas disidencias. Veremos a ver qué pasa. Que estén muy bien, representante y senador. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Senador. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen a www.semana.com para que conozcan allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.